Bienvenidos, señores y señoras, a este episodio número 25, nuevo episodio ya de Cambio Fuera de Serie, este espacio en donde te estaremos compartiendo todas las herramientas que nos han ayudado a nosotros a romper creencias limitantes, salir de nuestra zona de confort, transformar nuestra vida, nuestro físico, el de muchas personas en el camino, y hacemos todo esto para que tú, que nos estás escuchando, seas y te conviertas en la mejor versión que puedas ser. El día de hoy me acompañan por aquí mis hermanos Enrique Zapata y Leo Arévalo. ¿Cómo están, hermanitos? Al mil, mi hermano. Todo Eso, bien. ¿Tú cómo estás? eso. Excelente, hermanos, excelente. La verdad es que seguimos con un tema súper importante que es el sueño. En el capítulo pasado, digo, para hacer un poquito la recapitulada, mencionábamos la importancia del sueño como regulador de muchos procesos del cuerpo. Alertamos también a la audiencia de los problemas que se pueden desencadenar, ¿no? Debido a una mala calidad de sueño, en donde incluso tu organismo se puede ir apagando poco a poco y hasta por completo, ¿no? Y por último contamos historias y creencias que los tres teníamos sobre el sueño. Y el capítulo de hoy yo creo que va a estar bastante bueno porque vamos a adentrarnos un poquito más en el tema del sueño, pero tirado al generación de energía, ¿no? Al final. Sustentación de la Sustentación. Así es, correcto. Correcto. Y básicamente es importante entender que mientras duermes o sea, el sueño como tal no genera energía, ¿sí? Porque al final de cuentas la energía se crea en la mitocondria, ¿sí? Ya hablamos acerca de qué es energía y al final de cuentas el sueño no genera energía, ¿sí? Esto puede sonar un poco contraintuitivo, contradictorio con todo lo que llevamos diciendo, pero hay que entender esto, el sueño no genera energía. Lo que hace es que pone o establece las condiciones ideales para que tú puedas mantener un estado energético saludable o un estado hormonal saludable y puedas mantener este balance ATP-AMPK del que tanto hemos hablado, ¿no? O sea, en otras palabras, mientras duermes sí se genera energía, tu mitocondria sigue generando energía, sigue utilizando ATP para que sigas con vida, pero el sueño como tal no genera energía. Lo que hace es que pone todo el entorno listo para que generes energía de manera más saludable o de manera más efectiva, ¿no? Increíble. Como punto Sí. número uno. Okay. Leo. Pues para ponerlo como más práctico es simplemente darle mantenimiento a la máquina. O sea, mientras duermes estás reparando la maquinaria. Reseteo, para que, ¿no? También. pues, yo no diría como reseteo, sino más bien, bueno, sí, tal vez tus valores iniciales, por así decirlo. O sea, si a eso te refieres. Pero simplemente es como un mantenimiento a la maquinaria para que al día siguiente, cuando estás despierto o en estado de vigilia, los mecanismos funcionen de manera adecuada. Entonces, simplemente la analogía como de un coche, si a un coche no le das mantenimiento, pues nunca te va a dar su máximo rendimiento, de la misma manera el cuerpo. Y eso sucede mientras duermes. Mientras duermes se repara todo y se ajustan digamos, los set points. Y en el día a día ya es cuando puedes utilizar bueno, tu cuerpo empieza a utilizar esos mecanismos, ¿no? Para generar energía, lo que sea. Entonces, obviamente, si tienes una mala noche o si no descansas, pues esta reparación no sucede y entonces cuando tú te levantas, pues la maquinaria no está al 100, digamos que está a un 70, un 60. Entonces, por más que le quieras pisar, pues no va a jalar, ¿no? O vas a estar limitado. Y si la forzas, pues ahí también hay riesgos, ¿no? Definitivamente. Sí, claro. sin duda. Sí. Ahora, para continuar con este entendimiento acerca del sueño, hay que, yo creo que explicar las fases del sueño y qué sucede en cada una de ellas, ¿no? Eso sería como importante, que sería como el siguiente paso importante, como ven. Sí. Sí. Arráncate con la primera. Bueno, pues al principio, básicamente lo que sucede cuando dormimos es como lo acaba de decir Leo, ¿no? Es mantenimiento, pero el mantenimiento no nada más hay una sola cosa que hacer el mantenimiento, hay diferentes niveles de mantenimiento, nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera. Básicamente vamos a hablar acerca de 3 fases de sueño. En realidad son 5,
pero para simplificar la información vamos a hablar de 3. Existe el sueño ligero, el sueño profundo y el sueño REM. El sueño REM es un nombre rimbombante para explicar como cuando duermen los perritos, ¿no? Cuando ves un perrito dormido y que básicamente están así, empiezan así como a temblar y a mini ladrar, que dices, estás oyendo que corre. Bueno, pues básicamente eso que sucede es que sus ojos se mueven rápido. Básicamente todos los mamíferos tenemos este sueño REM, que básicamente lo que significa en siglas en inglés es Rapid Eye Movement, pero ahorita lo explicamos. De manera general, existen estos 3 tipos de sueño y cada uno sirve para diferentes tipos de mantenimiento. ¿Ok? El primero y el que más tiempo dura es el sueño ligero, que básicamente son 3 etapas. Son 3 etapas de sueño ligero, pero vamos a hablar que todo esto es sueño ligero. Y básicamente es eso, es una etapa en la que estás en reposo total, que no hay como tal un sueño profundo y no hay un sueño REM, que simplemente estás reposando. Aquí suceden varios momentos de reparación a nivel neurológico, a nivel musculoesquelético, a nivel órganos, tus órganos se empiezan a reparar, hay reparación celular, por ejemplo, hay también reajustes a nivel sistema inmunológico, ¿no? Entonces, no nada más, no porque se llame sueño ligero, no quiere decir que no sea importante, ¿no? También es importante, ¿no? También, o sea, lógicamente, todo sueño ligero no está bien, también se requiere sueño profundo y sueño REM. De manera general, casi la mitad del tiempo que pasas dormido, estamos en sueño ligero, ¿sí? John. Qué importante, ¿no? Aunque mucha gente diga, no, es que es ligero, ese no importa. No, sí importa, y mucho. Sí, también es importante. Sí, y básicamente al final de cuentas es el nombre que se le da, ¿no? Si hubiéramos investigado de otra manera, tal vez le hubiéramos llamado reposo profundo y no sueño profundo, ¿no? Tal vez sería reposo efectivo o sueño efectivo. Al final es un nombre. Lo que importa son los mecanismos, porque podríamos llamarlo sueño efectivo. Podemos tener 3 niveles, ¿no? Sueño efectivo, sueño profundo y sueño REM. Y la palabra nada más es una palabra. Que se le llama sueño ligero es porque es fácil que te levantes, fácil que te despiertes, ¿sí? Pero no quiere decir que no sea importante. Leo. Para, digamos, darles como un mapa más general, puede ser que, o sea, al final nada más se divide, digamos, como en 2, REM y no REM, ¿no? O sea, no REM es todo lo que mencionó Enrique ahorita del sueño ligero y el sueño profundo, que es cuando, digamos, que no hay casi actividad cerebral. Y el REM, que es esta parte donde tenemos movimientos oculares, está muy caracterizado porque hay mayor actividad cerebral, ¿no? Entonces, o sea, lo que dice Enrique es de que al final todas las etapas son muy importantes. Y ahorita, digamos, para ver como ¿cómo llamarlo? Como la fisiología del sueño, podríamos empezar con que inicialmente creo que ya habíamos hablado un poquito acerca de los ciclos circadianos, ¿no? Que es esta como regulación que tenemos referente al sol. Entonces, por ejemplo, un descanso se vería, digamos, de la siguiente manera, ¿no? Idealmente acostarnos con la puesta del sol y posteriormente va a haber una etapa donde el cuerpo tiene que priorizar, digamos, reparaciones físicas o reparaciones indispensables para el siguiente día, ¿no? Y es por eso que generalmente el sueño profundo es como la primera fase del descanso, ¿no? Okay. El tema de hoy en día o lo que sucede mucho es que como bien mencionó Enrique, esta etapa del sueño profundo implica que tu cuerpo tiene que bajar, digamos, sus revoluciones y tiene que tener ciertas características para poder acceder. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso, pero también es muy fácil de no entrar en esa parte del sueño, ¿no? O sea, ligeras variables puede afectar, ¿no? Como la temperatura, la luz, la hora precisamente a la que te estás durmiendo, ¿no? Porque digamos que el cuerpo evolucionó para que durante la primera mitad de la noche o de la etapa del descanso
suceda esta etapa de sueño profundo, de reparación a nivel ya más musculoesquelético, células, etcétera, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, personas que se desvelan o que se duermen a las 2 de la mañana, ya no están, digamos, sincronizados con el ritmo natural digamos, de la vida. Exacto. Y entonces ahí es donde el sueño profundo empieza a mermarse, de cierta manera, no al 100%, pero ya no es tan eficiente. Y posteriormente, digamos, ahorita hablamos de esta como de regulación, pero digamos que posteriormente el cuerpo sigue oscilando entre sueño ligero y sueño profundo, la primera mitad. La segunda mitad ya viene más el tema del REM, que es lo que estuvo diciendo Enrique, que es el movimiento ocular rápido, que aquí esta parte del sueño está muy caracterizado por la actividad cerebral, que hay varias hipótesis, ¿no? Al final todavía apenas tenemos muy poco tiempo de analizar qué es lo que sucede mientras dormimos, entonces todavía no tenemos, digamos, como la información exacta, ¿no? Pero hay muchas hipótesis de que el hecho de que también haya tanta actividad cerebral sirve para no perder, si no mal recuerdo, ya habíamos hablado también digamos, como del real estate del cerebro, ¿no? El espacio que ocupan las funciones en la parte del cerebro, ¿no? Entonces, si no me recuerdo, en el capítulo del aprendizaje estábamos hablando de que partes del cerebro que no se utilizan, pues el cerebro va a ceder ese espacio o ese real estate para otras funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que tal vez no implementa muchas, digamos, movimientos complejos, llámese como un gimnasta o un bailarín, pues una persona normal tal vez no va a tener tan desarrollada esa parte del cerebro de, digamos, este tipo de movimientos, ¿no? Neuromotores. Entonces, de la misma manera, supuestamente hay una hipótesis que dice que mientras tenemos esta etapa del sueño REM, lo que sucede es estos sueños lúcidos tienen la finalidad de que el cerebro no se consuma la parte visual o el área designada para la parte visual. Es por eso que tenemos, o sea, que cuando dormimos y tenemos sueños, nos acordamos como de imágenes, ¿no? Imágenes, o sea, pueden ser así como súper locas, pero sin embargo tiene que ver, o sea, está muy asociado tanto el movimiento ocular como las imágenes mentales para favorecer digamos que mantener el real estate de la visión, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis, que es ahorita muy, digamos, como de las más fuertes, ¿no? Sin embargo, durante esta etapa del sueño REM, uno de los objetivos es consolidar la memoria digamos, de la información que estuviste absorbiendo en ese día, ¿no? Digamos, la memoria de corto plazo. No lo mencioné, pero en el sueño profundo está mucho más asociado a la información o la memoria a largo plazo. O sea, ya una vez que, digamos, que interiorizaste o hiciste tuya esa información, poco a poco se va a ir pasando, digamos, del corto plazo al largo plazo, ¿no? A través del tiempo. Pero a grandes rasgos, de esta manera es como se debería de ver el sueño, ¿no? La primera mitad muy enfocado a la reparación musculoesquelético, celular, órganos, limpieza del cerebro, etcétera. Y la segunda parte del sueño tiene que ir va más enfocado al aprendizaje, ¿no? Esta parte del sueño REM o del sueño lúcido, que está asociado a todo lo que es aprendizaje, memoria a corto plazo. No sé si obvié algo o me faltó mencionar algo, Enrique. Pues mira, yo creo que es un excelente overview. Creo que faltó profundizar un poco sí, claro. en las, digamos, en por qué es importante cada una de ellas, pero fue un excelente overview. De manera resumida, tenemos 3 etapas principales del sueño: ligero, profundo y REM. Cada una va a tener una actividad. Empiezas durmiendo, cuando caes en el sueño, vamos a hablar de ciclos, ¿no? Tú, cuando duermes, entras en ciclos. Idealmente ciclos de 90 minutos, pero bueno, no todos caemos en ese rango, pero más o menos son ciclos de 90 minutos en los que entras en un sueño ligero. La primera mitad de la noche vas a ir de ligero a profundo, de ligero a profundo, de ligero a profundo, ¿sí? Y cargada la mitad de la noche empiezas a incorporar ciclos de sueño REM. Entonces, al principio de la noche, si te duermes temprano, como lo decía Leo, si no te duermes temprano, no va a haber priorización de sueño profundo, va a ser nada más sueño ligero y sueño REM. Pero idealmente, si pudiéramos dividir, digamos, la noche en 8 horas, las primeras 3 horas vas a tener básicamente
ligero, profundo, ligero, profundo, ligero, profundo. Cerca de la mitad de la noche empiezas a tener ligero, profundo REM, ligero, profundo REM. Y ya cargado la segunda mitad de la noche tienes ligero REM, ligero REM, ligero REM, ligero REM. ¿Sí? Eso es a lo que se refería Leo con esto de que la primera mitad de la noche es más tendido a lo profundo y la segunda mitad de la noche tendido a lo REM. Y también tiene una explicación a nivel evolutivo, y es una hipótesis, solamente es una hipótesis que se plantea, y eso es que en las tribus, cuando habían sociedades y tribus tempranas, básicamente en la primera mitad de la noche, los que se dormían temprano, porque también hay cronotipos y hay gente que se dormía más temprano, hay gente que se dormía más tarde, etcétera. Vamos a platicar acerca de eso. En la temprana parte de la noche, los que se duermen temprano normalmente tienen actividades más laboriosas y más de trabajo físico, ¿sí? Que los que se duermen más en la noche. Vamos a hablar acerca de los cronotipos, para que no quede duda. Pero esta hipótesis lo explica de una manera muy bonita, ¿sí? Los que se duermen en la primera mitad de la noche caen rendidos y caen, ¿sabes? O sea, ya sabes, como papas. Pero en esas primeras horas sí hay gente despierta que puede defenderlos o avisar de alguna amenaza o algún ataque, ¿sí? En la segunda mitad de la noche ya todos deberían estar dormidos y va a ser mucho más importante que te despiertes fácil si es que hay una amenaza o algún ataque. Y es por eso que ya no hay tanto sueño profundo. Entendiendo esto, es muy importante que si tú vas al gimnasio y pretendes ganar masa muscular, tienes que priorizar dormirte temprano. No porque seas un niño bueno, sino porque necesitas sueño profundo. Si tu cronotipo o tu biorritmo, tu ciclo circadiano indica que para ti la primera mitad de la noche va de 9 de la noche a 1 de la mañana, si para ti tu cronotipo y tu biorritmo indica eso, si te duermes a las 12 de la noche solo te queda 1 hora para aprovechar un posible ciclo de sueño profundo, ¿sí? Aunque duermas 8 horas, no importa, ya te saliste de ritmo. Es a lo que mencionaba Leo, que no deberías de salirte de ritmo, porque si pierdes la primera mitad de la noche, hablando no de horas, sino hablando de tu biorritmo, de acuerdo a tu cronotipo, ¿sí? Si te sales de ese ciclo, estás perdiendo toda la posibilidad de tener ese sueño profundo. Porque si estás durmiendo poquito diario, tu cuerpo no va a priorizar el sueño profundo, va a estar priorizando el sueño REM. Va a estar priorizando el sueño REM porque tus habilidades cognitivas son muy importantes para mantenerte vivo. Para que la salud de tu cerebro y la salud de tu funcionamiento cognitivo es muy importante para mantenerte vivo. Entonces, si estás durmiendo poquito, te estás desvelando, etcétera, vas a tener muy poquito sueño profundo. Entonces, esto quiere decir que a nivel cerebral, por ejemplo, vas a tener muchas toxinas, no vas a estar liberando el sistema linfático que habló Leo el episodio anterior, que básicamente es el sistema linfático, pero con G. Y cuando te lo encuentres con G, es el cerebro, y es la limpieza de todos los metabolitos y residuos metabólicos de la utilización y generación de energía en el cerebro. Lo que va a suceder básicamente es que vas a limpiar todo esto, ¿sí? Y eso sucede principalmente durante el sueño profundo, ¿ok? Entonces, para que tú tengas un sueño reparador, no nada más es aplastarte 8 horas, sino respetar tu biorritmo, ¿sí? Porque si te estás durmiendo tarde, aunque duermas 8 horas, vas a estar fuera de ritmo, vas a estar fuera de cronotipo, vas a estar fuera de tu ciclo circadiano, vas a estar desregulado, vas a estar en esto que se le conoce como jet lag social, lo que va a hacer que no tengas sueño profundo y estás dejando mucho potencial en la mesa, que no estás aprovechando. Lo que decía Leo también la semana pasada, ¿no? Y tú también, que las horas de sueño perdidas ya no se recuperan, ¿no? Entonces, es súper, súper importante. Yo ahorita que estaban hablando los dos, veo al sueño, digo, yo no he estudiado el sueño tan a detalle como ustedes, simplemente muy por encima, pero lo que yo puedo ver hasta el momento es que, como bien dices, hermano, hay que darle la importancia a cada tipo de sueño que se merece, porque lo veo yo como como la construcción de un edificio. O sea, para dormir realmente bien necesitas más bien para construir un edificio fuerte o para dormir realmente bien necesitas buenos cimientos. Y los cimientos van a pasar definitivamente desde un buen sueño ligero, pasando por un buen sueño profundo, teniendo excelente REM, ¿no? Y así sucesivamente. Ahorita que mencionabas el tema de la construcción de masa muscular, hermano,
se hace en el sueño profundo, ¿va? Y se hace porque creo que ahí, dime si estoy mal, pero creo que ahí es cuando se libera más hormona del crecimiento, ¿va? Tiene que ver con eso, también tiene que ver con los ciclos de testosterona y tiene que ver con varias cosas, pero al final de cuentas hay que entender que la generación de músculo es un proceso de síntesis de proteínas, Claro. ¿ok? Un proceso de síntesis de proteínas básicamente lo que significa es que tienes aminoácidos en flujo, tienes aminoácidos disponibles, ¿sí? Tienes un estímulo de ejercicio, que básicamente es un estímulo metabólico y neuronal. Básicamente tu metabolismo dice, aquí hay daños, ¿sí? Hay que reparar esos daños, pero a la vez ahí está tu cerebro diciendo, oye, pero se dañó porque no fuimos capaces, necesitamos mayores capacidades. Entonces eso es un estímulo neurológico y metabólico. Entonces, requisito número 1, necesitas entrenamiento. Requisito número 2, necesitas aminoácidos disponibles, quiere decir que comes suficiente cantidad de proteína. Y tercero, este proceso de reestructuración de las proteínas o síntesis proteica sucede todo el día, ¿no? Pero principalmente, o sea, cuando se acelera más y sucede con mayor, digamos, fuerza, es cuando estás en el sueño profundo. Y eso tiene que ver con que el cuerpo ya está totalmente relajado y estás en modo mantenimiento profundo. ¿Sí? Estás en modo mantenimiento profundo, porque al final de cuentas necesitas energía para crear materia. Claro. Estás creando un cuerpo desde cero. Sí. Y eso requiere energía. La acción ribosomal, que los ribosomas básicamente son los que tejen las proteínas, ya sea para hacer hormonas, neurotransmisores, sangre, músculo, piel, uñas, cabello, lo que quieras, ¿sí? Los ribosomas son los que tejen. Y ellos siguen señales genéticas. Y cuando tus genes se activan a través de señales hormonales, en este caso la hormona del crecimiento. Y cuando hay sueño profundo hay varias señales hormonales que indican reestructura tejido. Uno de los tejidos que se reestructura es el músculo. En resumen, la gran mayoría de la síntesis proteica de la generación de masa muscular se lleva a cabo en el sueño profundo. Sucede todo el día, pero cuando se acelera y le pisan al acelerador a crear músculo nuevo, o crear hipertrofia, por así decirlo, es durante el sueño profundo. Cuando los individuos crecen todo el tiempo, los niños crecen todo el tiempo, pero especialmente crecen cuando están en sueño profundo. ¿Por qué? Porque ya no se está utilizando energía en muchas cosas, tu actividad cerebral baja muchísimo, no hay tanta utilización de energía ahí y la energía y los recursos se pueden concentrar en la creación de tejido. Más o menos. Ahorita, eso me encanta, bro, porque la gente ahorita, creo que de los mejores ejemplos que podemos poner para el sueño profundo es ese momento en que los bebés bebés 2, 3, van en sus sillas del coche, por ejemplo, sí, totalmente jetones, y los papás los agarran y literalmente así hasta les cuelga el cuello, los pueden cambiar, les pueden lavar los dientes, les ponen la pijama y siguen jetones. Creo que, o sea, eso es un sueño profundo de calidad, cabrón. Y por eso crecen así, ¿no? O sea, por eso está muy cañón. Y digo, ahorita nosotros que estamos metidos en el tema del biohacking y nos interesa al final de cuentas ver cómo le hacemos para restarle años a nuestra edad, de repente también el sueño profundo impacta mucho el tema del envejecimiento, ¿no? A través como lo mencionabas, de la producción de hormona del crecimiento. Porque mientras más crecemos, menos le producimos, y mientras más crecemos, menos dormimos, usualmente. Entonces, eso está cañón. Eso es un balance complejo, o sea, porque no necesariamente más hormona de crecimiento, mayor longevidad. Es un balance muy complejo que lo vamos a abordar cuando hablemos acerca de la longevidad, pero ahorita en resumen hay que entender el sueño como tal. Y el sueño es un momento crítico en el que tú te reconstruyes y te das mantenimiento, ¿sí? Las 3 etapas principales del sueño son importantes, todas son importantes. De hecho, se calcula que más o menos la mitad del tiempo es sueño ligero. Alrededor del 25% es sueño profundo. REM y alrededor del 20% es sueño profundo. Es ligeramente un poquito más REM que profundo, pero digamos, de manera general, una cuarta parte profundo, una cuarta parte REM y la mitad ligero. ¿Sí? Entonces, en ese caso estás hablando de una noche de sueño efectiva. Ajá.
idealmente deberías de dormir 8 horas, ¿sí? Pero hay gente que puede optimizar su sueño tanto que en 6 horas y media es capaz de tener suficientes horas de sueño, ¿sí? Y vivir perfectamente bien, longevidad y salud y todo, con 6 horas y media. Pero eso requiere muchísimo biohacking. ¿Sí? Eso requiere muchísimo hackeo de sistemas y de entorno y de etcétera, ¿no? El primer paso es respetar tus ritmos. El primer paso es respetar tus ritmos. Si no respetas tus ritmos, no estás jugando el juego. ¿Sí? Estás fritangas. Estás fuera. No estás jugando el juego, estás dejando que jueguen contigo. Eso es fundamental. Leito. Pues sí, o sea, de hecho es muy fácil tener un sueño deficiente. O sea, hay muchos factores que afectan al descanso. Y más hoy en día, que vivimos en un entorno con muchísimos estímulos a todas horas, ¿no? Entonces, o sea, es muy sencillo digo, pasa muy a menudo que cuando yo le pregunto a amigos o a clientes que les pregunto, oye, ¿qué onda? ¿Cómo duermes? El 90% me dice, no, duermo súper bien, ¿no? Pero ya cuando empezamos a explorar su descanso, te das cuenta que, o sea, que no, que están durmiendo muy mal, que más bien se ha normalizado el hecho de roncar, el hecho de levantarte durante la noche, el hecho de desvelarte, etcétera, pues, o sea, no da una referencia de cómo se debe de dormir, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya, digo, lo estudias a profundidad, te das cuenta que todo eso afecta radicalmente el descanso. Yo creo que eso es súper importante, bro. ¿Podemos enlistar las cosas que le pueden decir a la gente que no están durmiendo bien? Sí, o sea, lo que quería ahorita complementar un poquito era lo de la parte del sueño profundo, que, o sea, que al final mencionabas, ¿no? De que ahí es donde justamente se repara todo y simplemente es cuando el cuerpo está casi apagado. O sea, tu frecuencia cardíaca llega a su punto mínimo, tu tasa de respiración por minuto también baja muchísimo, tu actividad cerebral también es casi nula, ¿no? O sea, estás en frecuencias deltas súper bajas. Y es justamente lo que decía Enrique, o sea, ahí sucede todo eso, o sea, bajar las revoluciones de la máquina, justamente para entonces utilizar todos los recursos en construir todo lo demás, ¿no? Y en aprovechar esos recursos disponibles, o esa energía disponible para repararse, para mejorar, ¿no? Todo lo que se haya, digamos, deteriorado durante el día. Entonces, por eso es súper importante el sueño profundo. Y, por ejemplo, de los factores que más afectan al descanso, o sea, digo, Enrique ya mencionó el primero, que es, digamos, el ciclo circadiano, o es estar regulado con el día, ¿no? O sea, que tú te vayas a dormir cuando te toca ir a dormir, que en este caso es en la noche, ¿no? Porque anteriormente, o sea, simplemente retrocedes hace 1000 años y no había electricidad, entonces, o sea, después del atardecer ya no había luz. De hecho, se estima, no sé si saben este dato, pero se estima que en los 1800 en Estados Unidos al menos promediaban casi 9 horas de sueño diario. Está delicioso eso. Sí, seguramente. Es que justamente voy a eso. O sea, anteriormente, pues, ¿qué hacías en la noche? Si no se ve nada, ¿no? O sea, no había forma de tener o sea, como actividades nocturnas. No era como que te salieras a la nada a platicar, a jugar, a aprender. Era muy difícil, ¿no? Al casino, güey, ¿no? Sí. Entonces, justamente por eso es como la hora ideal para irte a dormir, ¿no? O cómo evolucionó la vida, ¿no? Bueno, más bien nuestra especie, ¿no? Porque hay especies que sí viven de noche. Pero nosotros particularmente, pues, tenemos que ir a descansar cuando ya no hay luz, ¿no? Entonces, el primero es ese, estar sincronizado digamos, con la puesta del sol, ¿no? Sí. Aproximadamente como unas 2-3 horas después de que se pone el sol, idealmente sería como la hora del 80% de las personas o 90% de las personas, irse a dormir a esa hora, ¿no? Si no sucede eso, empieza ya todo un relajo a nivel hormonal, ¿no? O sea, leptina, grelina, adiós, todo eso. Todo. Relajo, güey. Sí. Al final tu cuerpo tiene, o sea, tus células tienen noción de cierto, o sea, tienen como timers, ¿no? Que todos están sincronizados por una parte del cerebro que se llama núcleo supraquiasmático.
Y esta parte es la que, debido a, digamos, que tus ojos tienen, o sea, están expuestos a la luz, tus ojos tienen ciertos sensores o cierta noción de, digamos, la intensidad de la luz y la frecuencia de la onda de luz. Entonces, esas neuronas, al sentir la presencia de cierta frecuencia o de cierto espectro de la luz, mandan una señal a esta zona del cerebro, y esta zona del cerebro, digamos que orquesta cómo es que deben de funcionar todas las células, ¿no? Y digamos que activa los timers y los cronómetros de cómo debe de empezarse a segregar hormonas, neurotransmisores, etc. Entonces, por eso la luz es como uno de los mayores disruptores. De hecho, los mayores disruptores son la temperatura y la luz, ¿no? Que tiene una palabra en alemán que se llaman Zeitgebers, ¿no? Que es... Zeitgebers. Que es dadores de tiempo, ¿no? O la traducción sería dadores de tiempo. Ajá. Entonces... Como los... Sí. Adelante, perdón, güey. Pensé en voz alta, perdón. La luz es, digamos, de los mayores disruptores del sueño, ¿no? Por eso, y digo, ya lo hemos hablado bastante, ¿no? Las pantallas, la luz LED, etcétera, ¿no? Entonces es bien fácil que eso afecte el descanso. Posterior, tenemos la temperatura, ¿no? Idealmente, cuando hay ausencia de luz en la Tierra, la temperatura disminuye. Y por ende, el cuerpo está acostumbrado a que durante la noche la temperatura baja, y entonces el cuerpo está, digamos, tiene esta relación de temperatura baja, entra a sueño profundo y es reparación, ¿no? O descanso. Entonces, digamos que dormir en una habitación caliente o con muchas cobijas, o sea, va a generar un aumento de temperatura y por ende el cuerpo, digamos, que se va a desregular. O sea, aunque tú no seas consciente, el cuerpo también tiene, digamos, reguladores de temperatura. Y entonces eso le va a decir al cuerpo como de, oye, ya es de día, o sea, digamos, le va a dar otra interpretación, ¿no? De que no es momento de descansar, ¿no? Digamos que esos son como los dos principales, y ya debido al estilo de vida actual, hay muchísimos, ¿no? Uno de ellos es el alcohol. El alcohol es también un disruptor de sueño brutal. O sea, uno creería, y yo también llegué a creer, que el alcohol te ayudaba a dormir, ¿no? Que te genera hasta como somnolencia que te ayuda a dormir. Correcto. Y digamos que sí, de cierta manera te genera somnolencia, pero no a nivel bioquímico promueve el descanso. Al contrario. No, lo hace pedazos. Ajá, al contrario. Pones a tu cuerpo a trabajar, y de hecho está súper asociado que el alcohol genera disrupción en el sueño REM y en el sueño profundo. O sea... Pues de hecho en general las drogas, ¿no? Drogas en general yo creo toxinas. que impactan de manera negativa de repente al sueño y como dice Leo, crees que te puede ir bien porque te pone así medio cansadón y medio güey, pero le estás dando la madre al sueño REM y al profundo, ¿no? Sí, y en general al sueño, ¿no? O sea, digamos que tu cuerpo se apaga pero no se repara. Eso es lo que sucede cuando tomas alcohol. Sobre todo más de 3 copas, ¿no? Previas a dormir. Entonces, o sea, tu cuerpo sí se apaga, entre comillas, o al menos tú no eres consciente, pierdes la conciencia, pero a nivel biológico no se está generando la reparación y los procesos que debería estar sucediendo, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y eso está muy cañón porque, te digo, hoy en día la mayoría de la actividad social sucede en la noche y con alcohol, ¿no? Sí. Entonces, y comida. Sí, pero lo que dice Leo está cañón, o sea, ponte a pensar luego cómo en las series la típica chavita que vive en Nueva York, que le va increíble, llega a su departamento y dice, oh, estoy muy cansada, me voy a servir un vasito de vino, y se acaba metiendo el pomo, y eso está perfectamente mal, ¿no? O sea, eso está perfectamente mal. Sí. Tengo un amigo que decía, mi familia sabe que si yo llego de trabajar y agarro una cheve, podemos platicar y fue un día bueno y todo bien. Pero si saben que si llego y me sirvo un whisky, mejor que ni se me acerque porque me necesito relajar. Sí. Lo único que estás haciendo es de las dos maneras, hacerte pedazos. Pedazos, güey. ¿No? Sí. Entonces, ¿a cuál irle, güey? Está cañón eso, güey.
Eso que menciona Leo es súper importante, entender que los zeitgebers o los dadores de tiempo son fundamentales. Uno es el horario como tal, ser disciplinado con tus horas de sueño y adherirte a tu cronotipo. Vamos a ahorita hablar por encima un poco acerca de los cronotipos, porque es importante que lleguemos al punto de la adenosina, ¿no? Y cómo es que te mantiene energizado durante el día. Llegaremos a eso al final, ¿ok? Punto número 1, el primero que ayuda a mantener tus relojes ajustados es la hora a la que te duermes y la hora a la que te despiertas. Punto número 2, la temperatura a la que te expones, porque como lo explicó Leo, de noche hace frío. Punto. ¿Sí? Sí. En la naturaleza, o sea, cuando es de noche hay una correlación con tu temperatura mínima y eso ayuda a regular tus relojes. Y 3, la luz. Obviamente, cuando no teníamos la luz eléctrica, que recordemos que la luz eléctrica no tiene, o sea, Edison y Tesla se estaban dando en la torre hace 120 años, si no me equivoco, más o menos. Sí. Entonces, dense cuenta, o sea, no había luz eléctrica, no había acceso y luz incandescente y LED. Bueno, perdón, incandescente duró muchísimos años, pero ya fluorescente y LED tiene 50 años o menos. ¿Sí? Entonces, hay que entender eso. No estábamos expuestos a estos estímulos de la luz, de los celulares, las pantallas, todo lo que acaba de mencionar Leo, ¿no? Entonces, súper importante, esas 3 cosas, cuídalas mucho. Ahora vamos a hablar acerca de los signos de que no estás durmiendo bien, para después hablar de los cronotipos, después hablar de la adenosina y cómo sentirte más energizado y cerramos con el episodio. ¿Late? Cerrado. Venga, vamos a hablar acerca de las señales de que no estás durmiendo bien. Porque si tú eres de las personas que dicen, no, pues es que yo llego a mi cama y me tardo más en acostarme que en quedarme dormido y crees que estás durmiendo bien, déjame decirte algo. Eso se le llama, bueno, básicamente lo que te está diciendo tu cuerpo es que está agotado. ¿Sí? Agotado. A eso se le conoce como tiempo de latencia. Tiempo de latencia es lo que te tardas en acostarte y quedarte inmóvil hasta que te duermes. Y un tiempo de latencia saludable sería de 7 a 15 minutos. Si te tardas menos de 7 minutos en dormir, quiere decir que tu cuerpo está agotado porque no estás durmiendo bien. Te tardas más de 15 minutos, quiere decir que tu cuerpo no va a dormir bien porque tiene una hiperactividad, ya sea fisiológica, tu ritmo cardíaco está muy elevado, tu respiración está muy acelerada. Por ejemplo, eso pasa cuando intentas como bajar el ritmo de tu respiración y quieres como que aguantar un poco la exhalación y luego sientes ganas de inhalar. Eso quiere decir que estás muy exaltado, tienes altos niveles de cortisol, ¿sí? Estás estresado. Con niveles elevados de cortisol no descansas. Punto. ¿Sí? O cenaste pesadísimo, cabrón. Y ese estás es otro viendo factor. el techo ahí. Eso es otro factor. Aunque te quedes dormido, si tragaste como rey antes de dormirte, no estás descansando. ¿Por qué? Porque para reparar tu cuerpo necesitas sangre y oxígeno. ¿Y qué crees que otra cosa necesita sangre y oxígeno? Digerir. Entonces, para que la comida no se eche a perder adentro de ti, la tienes que digerir. Y todo está puesto en la digestión. Y toda tu energía, tu sangre, tu oxígeno y tus nutrientes están puestos en todos los órganos que componen tu tracto digestivo, todas las hormonas, todos los mecanismos que se requieren para que digieras, entonces no vas a estar digiriendo. ¿Cómo le haces para cambiar ese factor? Ok, cena al menos 2 horas antes de dormir. De preferencia 3. De preferencia 3. Sí. De preferencia 3. Si te acuestas a las 10, termina tu último alimento antes de las 7 de la noche. Idealmente. ¿Sí? Porque el proceso digestivo tarda. ¿Okay? Ese es otro factor. Otro factor es roncas. Si roncas, no importa qué tan duro caigas en la noche. Si roncas, no estás descansando. Punto. Punto final. No estás descansando, no estás llegando a sueño profundo, no tienes buena calidad de sueño. ¿Por qué? Porque básicamente roncar es un estado en el que te ahogas. Y eso libera cortisol. Y eso no es un sueño efectivo. Hazle como quieras. No, es que yo duermo padrísimo, no me despierto ni una vez en la noche y pues sí, pero roncas como oso, no. Eso no es sueño efectivo. Para eso tienes que bajar tus niveles de inflamación, tienes que bajar tus niveles de cortisol, tus niveles de insulina y bajar de peso. ¿Sí? Yo roncaba muchísimo, ya no ronco. ¿Sí? Si ronco tal vez 1 minuto por noche, es mucho. Entonces ya, eso ayuda. Y cuando ronco es porque me desvelo, estoy muy estresado,
¿sí? Tengo altos niveles de cortisol, o cené muy tarde, ajá, y eso es cuando ronco. ¿Cómo lo sé? Porque pues, tengo una aplicación que me graba a dormir. Se llama Sleep Cycle y te puede decir cuántos minutos pasas roncando en la noche. Entonces, con eso lo sé. Antes roncaba muchísimo. Y eso es lo que tienes que hacer para dejar de roncar. Y sí, todos pueden dejar de roncar. ¿Ok? Si roncas, no descansas. Si te levantas más de una vez por la noche, o sea, una vez es aceptable, pero más de una vez por la noche a ir al baño, no estás descansando. ¿Por qué? Porque altos niveles de cortisol elevan la presión arterial. Elevada presión arterial genera un esfuerzo adicional en el corazón. El esfuerzo adicional en el corazón, mientras debería estar relajado, libera una hormona. Tu corazón libera una hormona que le indica a los riñones que debe de liberar presión. ¿Y cómo libera presión? Eliminando volumen de tu sangre. ¿Cómo? Quitándole agua. Entonces, básicamente la orina es sangre filtrada, ¿no? Entonces tus riñones agarran tu sangre, le quitan el agua y la desechan. Si te estás levantando más de una vez en la noche a hacer pipí, a orinar, no estás descansando porque tienes elevados niveles de cortisol. Punto. Entonces tampoco descansas. Si te levantas y no te sientes energizado, si te despiertas y no te sientes energizado con ganas de atacar el día, no estás durmiendo bien. ¿Puedes ver cómo dormir bien no nada más es aplastarte durante la noche? Eso es muy importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque para dormir bien se requiere salud y el sueño da más salud. Si logras llevar este hábito a tu vida y logras dormir bien todos los días, vas a hacer una diferencia enorme para el resto de tu vida. Y no nada más es aplastarte 8 horas en la noche. Es mucho más que eso. Clarito. Armandito. También, o sea, un factor también que es muy común y es un indicador de que no estás durmiendo nada bien, es la ausencia de sueño lúcido, ¿no? O de la parte del sueño REM, ¿no? O sea, digo, no es como que tú identifiques en qué momento en qué momento se están moviendo tus ojos, pero un indicio de que tuviste sueño REM es cuando recuerdas algún sueño lúcido, ¿no? O imágenes que te pasaron durante la noche, ¿no? Entonces, tener periodos de sueño lúcido te da noción de que tuviste sueño REM, ¿no? De que pasaste por esa etapa del descanso. Y eso pues, ya lo mencionamos que es súper importante y que es bien fácil pues, digamos, de no acceder a esos estados de descanso. Un disruptor, te dijimos que ya era el alcohol. Otro disruptor es el desfase del sueño, ¿no? O sea, por ejemplo, si te desvelas, tu cuerpo no le va a interesar mucho, o sea, como tener nueva información o conciliar nueva información. Le va a interesar más el hecho de que tengas lo mínimo aceptable para el día siguiente, para sobrevivir, ¿no? Y entonces, digamos, reparación superficial a nivel musculoesquelético, ¿no? O sea, tal vez no a profundidad. ¿Cómo? Sueño ligero. Ajá, sí, o sea, lo mínimo indispensable. Entonces, por eso no va a priorizar aprendizaje, nuevas habilidades o de nueva información, ¿no? Que sucede justamente en el sueño REM. Otro también que puede ser muy común es el hecho de no despertarse de maneras, digamos, sin el uso de un despertador y a la misma hora todos los días, ¿no? Ya cuando estás regulado es súper normal y súper fácil despertarte todos los días a la misma hora, más o menos 20 minutos, ¿no? Cuando no estás durmiendo bien y cuando no estás regulado con el ciclo del sol o el ciclo circadiano, habrá días que te levantas a las 6, otros días a las 8, ¿no? Y es cuando necesitas una alarma para levantarte de manera constante todos los días a la misma hora. Entonces, utilizar la alarma para levantarte, pues tampoco es un signo de que estás durmiendo bien, ¿no? Mucha adrenalina en la mañana. Sí. Digo, ahí justamente, ¿no? Cuando nos levantamos todos los días, es una segregación de cortisol, vasopresina, lo que también estaba diciendo Enrique, y varias hormonas que te ayudan a justamente iniciar tu día, ¿no? Y justamente cuando no tienes esta regulación hormonal, lo que sucede es de que tú, en lugar de que tu cuerpo te diga en qué momento se segrega, tú le estás diciendo al cuerpo cuándo segregarla debido a estímulos externos, ¿no? Por ejemplo, la alarma, como dices.
O sea, y eso pues no está bien, porque si tu cuerpo está digamos que está dentro de un ciclo y de repente lo sacas de trancazo, ahí, o sea, tu cuerpo genera una respuesta de estrés de cierta manera alta, ¿no? Sí. Entonces no lo permites ni descansar ni prepararse, y aparte ese, digamos, como estímulo tan fuerte, también o sea, te genera un cierto desbalance, ¿no? O sea, no estás preparado para eso. Sí. Entonces también es bien fácil que, pues sí, que el hecho de todos los días utilizar alarmas a diferente hora, sobre todo, pues genere daños en el descanso. Y algo que digo, no lo hemos mencionado, pero es súper importante, es de que uno cree que el descanso o el buen hábito del sueño sucede mientras duermes o previo a la noche, o sea, previo a dormir. Pero realmente todo sucede, o sea, todo lo que haces durante el día, de cierta manera afecta a tu descanso, ¿no? Y es ahí donde, digamos, ahorita vamos a abordar la parte de la adenosina. Está muy asociado a la generación de energía y todo esto, ¿no? Y es, ¿qué tienes que hacer durante el día para que en la noche promuevas un descanso adecuado? Porque te digo, muchos creen que, nada más porque me duermo todos los días punto a las 9 de la noche, ya es garantía de que me estoy durmiendo bien. Y si no estás haciendo ciertas cosas en el día, probablemente no estés llegando a pasar por todos los intervalos del descanso, ¿no? O por todas las fases del sueño, ¿no? Entonces, una de las principales es la exposición al sol, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Porque como bien mencioné hace ratito, los ojos tienen unas neuronas que son muy sensibles a cierta longitud de onda de la luz. Y ese tipo de luz está, digamos que se encuentra en el amanecer y en el atardecer, ¿no? Debido al ángulo de inclinación del sol y aparte los tonos o la frecuencia de la luz. Entonces, en ese momento, digamos que tus neuronas de los ojos le mandan la señal a la parte del cerebro que mencioné hace rato, que es, digamos, el controlador maestro, y entonces ahí es cuando tu cuerpo dice, ok, digamos, es de mañana y es momento de iniciar el día, ¿no? Y en la tarde, o sea, cuando te expones a la luz del atardecer, digamos como a las 5 o 6 de la tarde, entonces también eso manda una señal al cerebro diciéndole que es momento de empezar a apagar o a bajar las revoluciones para iniciar, por ejemplo, la segregación de melatonina. Melatonina. Por eso es bueno ver los atardeceres, ¿no? Ajá, amaneceres y atardeceres, idealmente. Sí. ¿No? Porque eso, como también mencionamos, o sea, uno de los reguladores o de los disruptores es la luz. Entonces, sí, te puede ayudar a regularte si es que ves el amanecer y el atardecer. No específicamente el momento en el que sale el sol, pero sí las primeras horas de luz del día, ¿no? Otro es la actividad física, ¿no? En mantenerte en movimiento le ayuda al cuerpo a, digamos, a tener noción si es hora de ir a dormir o no. Porque al final, digamos que hay dos fuertes controladores del descanso, que es la parte circadiana, todo este tema de la luz, la temperatura, y la parte bioquímica, que es la adenosina, ¿no? Que es ahí donde Enrique nos puede platicar un poquito más por qué es tan importante esta proteína para indicarle al cuerpo el momento de ir a dormir. Súper. De hecho, esto es la principal correlación de por qué nos sentimos cansados y por qué el café es bueno para despertarnos, ¿sí? Básicamente lo que sucede es que, como bien decía Leo, tenemos relojes internos, cada célula tiene un relojito, cada hormona tiene un relojito, y básicamente a lo que se le conoce como ciclo circadiano es el reloj maestro, pero el reloj maestro está compuesto de muchos relojitos. En realidad lo que sucede es que existe un reloj maestro, y el reloj maestro tiene este reloj secundario que es el de, digamos, esta sensación de somnolencia, ¿no? Sentirte cansado, sentirte adormilado, ¿no? Esta sensación de ya bostezas, ya te cansaste. O sea, esa sensación viene de dos fuentes. Uno, melatonina, dos, adenosina. En tu cerebro hay receptores de adenosina y ya lo has escuchado. Te hemos hablado acerca del ATP y el ATP es adenosín trifosfato.
Básicamente es una proteína que se llama adenosina que transporta fosfatos, ¿sí? Y esa es la molécula que genera energía en todas tus células, ¿sí? Al final de cuentas, la glucosa y la grasa se convierte en ATP para que en tu mitocondria se pueda generar este intercambio de moléculas para generar energía. Pero cuando se acaba el fosfato, ¿sí? Cuando se acaba el fosfato, queda libre la adenosina, porque tienes adenosin trifosfato, se usa un fosfato y tienes adenosin difosfato, se usa otro, tienes adenosin monofosfato, ese es AMP, ¿sí? El AMPK es cuando tienes una señal con una quinasa activadora para generar otras señales, y eso es un conducto genético, pero no nos vamos a meter ahorita en genética de la energía y de la juventud. Ajá, pero básicamente el AMP es monofosfato, y cuando le quitas ese último fosfato, lo único que te queda es la adenosina. Básicamente ya es adenosina sin energía lista para darte. Ajá, ya se acabó. Y esa es transportada fuera de tu célula y corre por tu torrente sanguíneo y llega a tu cerebro y estimula tu cerebro, especialmente los receptores de adenosina. Y lo que hace básicamente es como si fuera un reloj de arena, ¿sí? Como si fuera un reloj de arena, está cayendo granitos de arena a través del agujerito, ¿sí? Abajo tienes, digamos, una capacidad de meter arena, ¿no? Y cada vez que cae un granito, pues se va llenando, se va llenando, se va llenando, y cuando se llena, pues básicamente ya se llenó este depósito. ¿Y qué significa cuando se llena el depósito de adenosina? O cuando se estimula todos estos receptores de adenosina, lo que sucede es que estás agotado, ¿sí? Agotado completamente. Somnoliento. Muy somnoliento. Si estás así que se te cierran los ojos, vas manejando y dices, su madre, ¿sí? Te estás quedando dormido. Y eso es cuando el reloj de arena se llenó, ¿sí? Eso es lo que sucede. Y todas tus células, principalmente, lo que principalmente llena el reloj de arena es el ATP generado por el cerebro. Cuando tu cerebro genera ATP, cuando utiliza ATP, esa adenosina residuo directamente dentro del cerebro es la que más estimula este resultado. Así que aunque no estés haciendo actividad física, mientras tú estés en altos niveles de exigencia a nivel neuronal, estás generando mucha adenosina que estimula a tu cerebro para que se duerma, ¿ok? Porque a mayor nivel de adenosina quiere decir que más energía se ha utilizado y más requieres limpiar y darle mantenimiento a la máquina, ¿sí? Es como el kilometraje. Tienes que darle mantenimiento a tu coche cada determinada cantidad de kilómetros. La adenosina es este kilometraje. Cada determinada cantidad de adenosina hay que darle mantenimiento. Como cada 10,000 kilómetros, mantenimiento del carro, así. Básicamente eso sucede. Entonces, todos los días hay un mantenimiento programado cuando la adenosina llega a X número. Porque cuando la adenosina llega a X número, quiere decir que utilizaste X cantidad de energía y generaste tantos procesos metabólicos. Entonces, es hora de hacerle mantenimiento al cuerpo. Así funciona. Me encanta brincar. Se ve poca madre. Se ve así como muy borroso, así blurry. Pareces un Muppet, güey. Es para meterle un poco de chispa. Entonces, básicamente así funciona. Tienes mantenimientos programados cada noche, porque pues así evolucionamos y porque el entorno en la Tierra funciona así, ¿sí? Y porque a nivel molecular así evolucionamos, pero básicamente es eso. La adenosina es la señal que le dice a tu cuerpo es momento de darle mantenimiento al cuerpo, porque ya se generó X cantidad de trabajo o de desgaste. Era lo que decía Leo ahorita, hermano, del ejercicio físico, ¿no? Que es el movimiento, es importante hacerlo porque también incrementa, ¿no? La adenosina, y al final de cuentas es una señal que le manda a tu cuerpo de descansa. O sea, por eso incluir actividad física a personas que a lo mejor tienen insomnio o eso sería ideal, ¿no? Para que se fuera llenando ahí su relojito. También es importante, eso es súper importante, y como lo decía Leo, también va a ayudar a llenar este relojito. Pero también es muy importante que de la misma manera que la comida se limite, no inmediatamente después de despertarte y no antes de dormir. Porque el ejercicio genera estrés. Entrenar estresa el cuerpo, sube el ritmo cardíaco, deshidrata, genera muchísimo cortisol y estrés, sube tu temperatura corporal, y como uno de los relojes principales de tu cuerpo es la temperatura, el estrés,
Sí, la hidratación, etcétera. Hay muchos relojes involucrados en los procesos de hacer ejercicio. Entonces, si te levantas y entrenas durísimo, te estás echando a perder los relojes. Si entrenas durísimo y te pretendes dormir, no vas a tener un sueño efectivo. De la misma manera que la comida, al menos 3 horas antes de irte a dormir, debes terminar tu actividad física. ¿Sí? Sí. Entonces, pero hacer... Ajá. Dale. Creo que es lo que iba a decir yo de la actividad física. O sea, de que al final no es indispensable tener una rutina de gimnasio para promover el descanso o mejorar el descanso. Simplemente si te mantienes en movimiento, o sea, digamos, si te levantas y sales a caminar mientras ves el amanecer, eso le va a ayudar bastante al cuerpo a darle una noción de que es digamos, que es de mañana y empiezan a resetearse, digamos, todos tus relojes, ¿no? Entonces, también algo que muchas veces pasa, o una sensación de cuando tenemos, digamos, los depósitos de adenosina al tope, es, por ejemplo, si no tienes, digamos, como esta salud optimizada y no estás acostumbrado al ejercicio, digamos, en periodos largos, pon tú, si te sales a correr 2 horas cuando no estabas acostumbrado, por eso te da sueño a las 5 de la tarde. O sea, porque tus depósitos de adenosina están hasta el cielo. Te vas a dormir a la hora de la comida. Ajá, ese es como el trigger, ¿no? De la adenosina en el cerebro o sea, ya cumplimos con la cuota de hoy, es momento Necesito descansar, güey. Ocupo mantenimiento. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita que aborde ese tema de dormirte en la tarde, tampoco es conveniente, a menos de que sean siestas antes de las 2 de la tarde, ¿no? O sea, siestas pequeñas de 20 minutos sí pueden promover digamos, la reparación durante el día, ¿no? O esta como descanso o relajación. Pero, por ejemplo, personas que toman siesta de 4 a 6 de la tarde, lo que estás haciendo ahí es otra vez, o sea, estás desregulando... Estás jodiendo el ritmo del sueño. Sí, justo. Sí. ¿No? A mí hace mucho me pasaba de que si me dormía, digo, ya tiene mucho que no duermo en las tardes, sí, pero mucho, no sé cuánto tenga, yo creo que más de 3 años tal vez, pero me acuerdo anteriormente que según yo me tomaba una siesta en la tarde, me levantaba peor que cuando me acosté, o sea, dolor de cabeza, menos energía, todo crudo. Sí. Y justamente pues es parte de eso, porque al final hay una desregulación hormonal, ¿no? Y por ejemplo, igual y tu cuerpo ya iba a entrar a sueño profundo y tú lo sacaste, entonces se desbalancea totalmente el cuerpo, ¿no? Entonces también, o sea, limitar las siestas en las tardes, eso correcto. También es, o sea, puede afectar mucho, y de igual manera la cafeína, ¿no? Correcto. Justamente ahorita, supongo que ibas a mencionar eso Dale, sí, era lo que seguía, pero adelante. Va, buenísimo. Sí, o sea, la cafeína y la adenosina, digamos que a nivel molecular son muy similares. Entonces los receptores de adenosina, digamos que se pueden tapar con moléculas de cafeína. Y es por eso que el café sirve para darte energía. Pero realmente lo único que está haciendo es que pierdes la noción o la sensación de cansancio debido a esta proteína que se va acumulando. Entonces, lo ideal es que sí puedes tomar café, pero antes de las 2 de la tarde. Va a depender mucho del individuo, pero hay estudios que dicen que aproximadamente son como 8 horas lo que tarda tu cuerpo en, digamos, disolver la cafeína, ¿no? Pero hay genes que tienen la facilidad de, digamos, como procesar y digerir la cafeína, entonces hay gente que puede consumir cafeína en la tarde-noche y no pasa nada, ¿no? Pero si no tienes, digamos, como un estudio genético, pues va a ser bien difícil que tengas noción de eso. Y aparte es el 5% de la población. Sí, o sea, es muy poco. O sea, de cada 10 que dicen, ay, es que yo puedo tomarme un café y no me pasa nada, 9 mienten. Ni de broma podría yo hacer eso. Igual y no mienten, pero no tienen noción. Ese es el tema. O sea, no son conscientes y no tienen métricas para identificar si realmente los está afectando. A lo mejor están en sueño ligero, se levantan a hacer pipí. Ajá, no eso seguro, güey. Eso también, ¿no? Porque la cafeína por ahí también funciona como diurético. Entonces... Digo, al final del día, mientras duermes, tu cuerpo segrega antidiuréticos, justo para que no te despiertes. Lo que inhibe la generación de estos antidiuréticos es la vasopresina, y lo que prioriza tu cuerpo es mantener una presión arterial sana
para no fatigar a tu corazón mientras debería estar descansando. Entonces, la prioridad es mantener una presión arterial baja. Lo que sí es que la cafeína libera cortisol. Entonces, tu cafecito antes de dormir no tiene sentido alguno. Es más la connotación social, psicosocial que le diste. Ay, es que me siento muy relajada cuando me tomo mi cafecito, porque me acuerdo que antes me tomaba un cafecito con mi abuela viendo la novela y después nos comíamos un panecito con un cafecito y ya nos íbamos a dormir. Es más tu recuerdo y la relación que le das al acto a nivel psicológico que lo que realmente hace a nivel biológico. Pero a nivel biológico te estás haciendo daño. Sí. Sí, igual, Eso es importante. la cafeína, también la teína, ¿no? La teanina también puede generar ese tipo de respuestas. O sea, todo lo que es té negro, té verde, matcha, obviamente... Teobromina, ¿no? Tienen ese compuesto. Teobromina, que es parecido a la cafeína. El compuesto que tienen ciertos tés. También todo lo que es bebidas energetizantes, ¿no? Generalmente tienen cafeína y, o sea, tomarlo en la tarde no es conveniente, porque de cierta manera estás afectando tu descanso, ¿no? Entonces, igual que el Monster en la tarde-noche, pues tampoco. O sea, independientemente del tema del exceso de azúcar y de porquería, pero también ese estimulante puede afectar al descanso. ¿Qué otro punto? El que querías decir es la epigalocatequina galata. ¿Quién? De lo que querías decir de los tés, del té verde. No quería decir eso. Bueno, es que el EGCG, el EGCG es una molécula que tiene el té, que como suplemento puede ayudar a la regeneración muscular y a la segregación de hormona del crecimiento, pero tomar té, o sea, tiene, digamos, ese beneficio, el té verde, pero tomar té, también el té verde tiene cafeína y tiene otras moléculas que generan que te despiertes. Y el matcha, digo, mucha gente no sabe, pero el matcha es té verde molido. Ajá. Entonces, y básicamente el té de canela, el té de manzana y todos esos, a menos que o sea, normalmente esos tés son base té verde, son hechos a base de té verde con sabor a tal, a menos que sean infusión de manzana, infusión de canela. Si dice té, está hecho a base de té verde con un saborizante. ¿Sí? Entonces, quiere decir que tu tecito de manzana con canela, sí, también tiene cafeína. A menos que sea una infusión. Es la diferencia entre infusión y té. Exactamente. Ok, bueno, en fin. Eso tiene que ver con que te sientas energetizado y despierto cada vez que duermes, porque restableces el reloj de arena de la adenosina y entonces le das a tu cerebro la oportunidad de volver a empezar con este reloj. Quiere decir, ok, se le dio mantenimiento, perfecto. Reinicien el sistema, reinicien el reloj, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con la gente que toma muchísimo café, muchísima cafeína? Tu cerebro es adaptable y cambia su morfología. Y esto es súper interesante. A mí me voló la cabeza cuando lo entendí. Y es que hay investigaciones que dicen que cuando tomas mucho café, tienes muchos bloqueos de los receptores de adenosina. Y entonces tu cerebro está en movimiento, tiene esta proporción ATP-AMPK, ¿sí? Y sabe cuánta energía está generando y cuánta energía de manera general está utilizando. Pero cuando esto sucede, hay movimiento, hay movilización, hay oxidación y todo, pero no recibe adenosina en el cerebro porque está bloqueada por la cafeína. Lo que hace el cerebro es crear nuevos receptores de adenosina. ¿Sí? Crea nuevos receptores de adenosina. O sea, si tenía, no sé, estos 3 huequitos para meter adenosina, ¿no? Digamos, en un ejemplo muy simple, tienes 3 huequitos para meter adenosina y en 2 de ellos tienes cafeína y solamente llega uno de adenosina, pero tu cuerpo sabe que ya utilizó mucha energía porque tiene un desbalance de ATP-AMPK, ya tus otros relojes indican que ya es tarde, etcétera.
lo que va a hacer es decir, ok, aquí no está bien, entonces va a empezar a generar nuevos huecos para meter más adenosina. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu dosis de café nada más va a llenar 2 espacios, ¿sí? Pero vas a tener muchos otros huecos donde sí va a entrar adenosina. Entonces vas a tener mucha adenosina entrando en los demás huecos y solamente vas a tener 2 huecos llenos de cafeína. Entonces el café empieza a perder efecto. Y ahí es donde se empiezan a incrementar las dosis. Ojo a todos los que les encanta. Empiezas a incrementar la dosis, entonces empiezas a tapar los huecos de adenosina y otra vez cuando hay pocos espacios donde sí entra la adenosina, pero sigue siendo tarde, sigues estando cansando, tienes un mal balance ATP a MPK, tu cerebro va a regenerar todavía más huecos o más receptores de adenosina, lo cual vuelve a eliminar el efecto de la cafeína. Entonces por eso es que la cafeína va en un consumo ascendente. Si tú ves la gráfica, exagerado la manera en la que crece el consumo de cafeína a nivel mundial, ¿sí? Y esto tiene un problema, porque no hay manera de ganarle a la madre naturaleza. Vas a seguir generando tantos receptores de adenosina como sean necesarios para mantener tu homeostasis, tu salud y mandarte a dormir. Entonces sigues tomándote la Coca-Cola, el Red Bull, el Monster, el té, el café, y te sigues sobrecargando de cafeína, entonces lo que va a suceder es que vas a estar generando cada vez más receptores de adenosina. ¿Y qué va a pasar cuando no te tomes el cafecito? La vas a pasar súper mal, ¿sí? Entonces, la recomendación es no más de 2 a 3 tazas de café al día, idealmente antes de la 1 de la tarde, hasta antes de la 1 de la tarde. Por lo que dijo Leo hace rato, que tu cuerpo se tarda bastante en procesar y sintetizar la cafeína. Correcto. ¿Cuántos echan ustedes, hermanos? Yo entre 2 y 3. ¿Sí? Entre 2 y 3. Sí, digo, me tomo una taza grande, a veces 2, y pues una taza grande es como 2 tazas en medida, ¿no? Leo, entonces, ¿tú, bro? Igual, 2 tazas. ¿2? Uh-huh. Siempre medio. Bien. A gusto. Una, el negrito grasoso en la mañana, bro. Nada más. Pero de 2 tazas. Sí, 1.5, aprox. 1.5, 2. Sí. Sí, va por ahí. Estamos en rangos bien normales. O sea, hay gente que... El problema sí le subieron. O cada vez más negro. Sí. O cada vez más cargado. Está cañón. Y luego lanzamos contenido los 3 de cuántas tazas de café consumes y la gente responde 8 tazas, 9 tazas al día. Y es como, brother. Dude. You're... fried. Sí. Frito. Sí, estás fritangas, papá. Y entonces el problema es cuando no alcanzas a nivelar. O sea, tienes muchísimo espacio para recibir adenosina, muchísimo espacio, y entonces ya no alcanzas a meter tanta cafeína como necesitas para sentirte bien. Entonces lo dejas de consumir o un par de días no lo consumes, la vas a pasar mega mal. Para eso también existe. No vas a despertar, cabrón. Digo, ahorita puede generar problemas serios. Digo, no, para salir un poquito del tema, pero viene muy de la mano también el tema de la dopamina, ¿no? O sea, hoy en día los estímulos son altísimos de recompensa inmediata y es justamente lo mismo. El cerebro se empieza a acostumbrar a recibir, o sea, muchísimas moléculas de dopamina y en el momento en que no satisface, digamos, esa demanda, vienen así como mini depresiones, ¿no? Y de manera prolongada, pues ya es un poquito peor. Por ejemplo, eso sucede cuando hay logros grandes, hay retos fuertes, hay recompensas grandes, hay mucha antelación ante algo. Por ejemplo, regresar de vacaciones, ¿no? Te vas a unas vacaciones súper esperadas, súper soñadas, regresas y te da la cruda del lunes, ¿no? Pero en realidad es una cruda de dopamina. La melancolía que produce regresar. Es eso. Estuviste expuesto a tanta dopamina y de pronto al día siguiente ya no. Eso me pasó, por ejemplo, el día que le gané a David Goggins. ¿Sí? El día que le gané a David Goggins, hubo tanta dopamina, porque recuerden que la dopamina no es
la hormona o el neurotransmisor o la hormona del placer, no es la hormona sí, del placer o del gusto, es la hormona de la motivación y de la novedad, ¿sí? El día que yo hice las 4000 pull-ups, estuve expuesto a muchísimos niveles de dopamina, altísimos niveles de dopamina. Al día siguiente, pregúntale a Leo cómo estaba yo de humor. Parecía yo, estaba súper bitchy, ¿sabes? O sea, Imagínate los güeyes que llegan a la luna, y que dude, van al espacio y que, lo que ¿y le ahora qué pasó a hago, Buzz, güey? ¿Qué hago con mi vida? No, o sea, lo que le pasó a Buzz Aldrin, sí, ¿no? güey, tuvo depresión fuerte. Justo, Sí. justo. Buzz Aldrin era el compañero de misión Armstrong. de Neil Armstrong y fue la segunda persona en pisar la luna. O sea, fue el que estableció la primera llamada con el presidente, no me acuerdo en ese momento quién era el presidente, pero con el presidente de Estados Unidos. Nixon, Fue el que le ¿no? dijo, Nixon no, sí era Nixon, ¿no? Sí, Creo. Nixon. no me acuerdo, Sí. pero sí. Pero habló con el presidente y fue el que le dijo a la humanidad, por favor contemplen este acontecimiento, por favor deténganse un momento y contemplen este acontecimiento, porque todos han sido parte de esto. Somos 2 personas en la luna, pero todos han sido parte. Imagínate qué hace eso con tu cerebro. Regresar a casa y decir, ¿Y ahora qué hago? Regresar a California, al suburbio, a vivir. O sea, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿y ahora qué hago? Entonces, eso es súper fuerte, ¿no? Y eso es lo que decía Leo de la cruda de dopamina. Y es misma situación como la cafeína y la leucina, ¿no? O sea, es una sobreestimulación y tu cuerpo se acostumbra a ese set point y es muy difícil mantenerlo. Y cuando no se lo das, la pasas mal. Y hoy en día, pues el set point lo pone este dispositivo que tengo en la mano, que es básicamente mi celular, ¿no? Tanta novedad, tantas cosas, tantos estímulos, todo el tiempo, genera una sobreactivación de esto. Ok, por último, ¿les parece si hablamos un poquito acerca de los cronotipos, los 3 diferentes cronotipos y más o menos una generalidad de cómo respetarlos y cerramos? Sí. Dale. Hágala. Bueno, básicamente los cronotipos son el entendimiento de que no todos somos iguales y que básicamente hay gente que se despierta más temprano y se duerme más temprano, gente que se despierta más tarde y se duerme más tarde, y hay gente que estamos como a la mitad, ¿no? En la literatura general se le conoce como early birds y late owls, pero hay una literatura un poquito más moderna que es la investigación del sleep doctor, se llama, ¿me recuerdas? Michael Bruce. Michael Bruce, correcto. Doctor Michael Bruce, el doctor Michael Bruce tiene esta investigación más moderna que habla acerca de 4 cronotipos. Uno disfuncional, que es básicamente todos los insomniacs, todos los que sufren de insomnio, que básicamente es que salieron de su cronotipo. Pero en realidad son 3 principales: los matutinos, los diurnos y los vespertinos. Y los asigna con nombres de animales. Los matutinos son los leones, los que atacan el día súper temprano. Los diurnos son los osos, que no son ni de muy temprano ni de muy tarde. Y por último tienes a los lobos, que son los nocturnos. De manera general, un león es capaz de despertarse sin alarma por ahí de las 5 de la mañana. 5:30 de la mañana. ¿Sí? Sin alarma, se levantan súper energizados y son el clásico jefe que llega a la oficina y ya está trabajando desde temprano, ¿no? O ya llegó al gimnasio súper temprano a darle la torre al día y sin alarma y súper motivado mientras los demás apenas están bostezando y quitándose las lagañas, ¿no? Esos son los leones. En segundo lugar están los osos, y los osos tienden a despertarse sin alarma entre 7 y 8 de la mañana, y son diurnos, y a diferencia de los leones mueren de sueño a las 8 de la noche, ¿no? Los osos pueden dormirse más o menos a las 10, 10:30 de la noche, y son el 50% de la población. 55% de la población somos osos, ¿sí? Y por último están los lobos, que tienden a despertarse más tarde, tipo 9:30 de la mañana, y tienden a dormirse más tarde. Pueden estar durmiendo, no sé, como a las 12, 1, hasta las 2 de la mañana, ¿sí?
tienden a necesitar menos horas de sueño y por lo general son personas muy creativas y son los que tienen este rush de creatividad en la madrugada, ¿no? Se ponen a pintar, se ponen a componer canciones, se ponen a cantar, se ponen a, ¿sabes? Tienen este rush de creatividad de escritores, ¿no? Y que les toca el rush de creatividad de 11 de la noche a 3 de la mañana, ¿no? Esos son los lobos. Entonces, básicamente los que salen de cronotipo se les conocen como delfines y los delfines básicamente se echaron a perder el cronotipo, ¿sí? Y tienen que regresar a su normalidad, a su cronotipo. Y entre mejor conozcas tu cronotipo, más fácil va a ser que regreses. Recordemos que la disciplina es importante. Si tú eres león y eres de los que se despierta con todas las pilas a las 5:30 de la mañana, más te vale que te estés durmiendo temprano. Porque si no, no estás aprovechando el sueño profundo. Entonces lo importante sería, oye, es que yo me despierto como resorte a las 5 de la mañana. Que así sea. Solamente prioriza dormirte 8 horas antes, ¿no? Entonces te deberías estar durmiendo a las 9 de la noche. Punto. 8:30 ya acostadito, papá, al sobre. ¿Sí? Entonces, al empaque. Al empaque, papá. Entonces, esa es la prioridad. Si eres oso y te estás despertando aproximadamente 7 de la mañana sin alarma, duérmete 8 horas antes. La ventana de sueño de los osos normalmente es a las 10 de la noche, 10:30. Si eres lobo y te levantas tarde, no por eso empujes más las horas. Es que yo soy lobo, yo me puedo dormir tarde. Patrañas. Sí, o sea, patrañas. Duérmete más tardar a las 12 de la noche. Levántate a las 8, levántate a las 8. Y está ya pasadita la hora, las 12. Sí. Y no quiere decir que te vayas a dormir luego. Es ya prioriza tu ritual de sueño. Y esa es otra cosa importante. Ten un ritual de sueño para que tu cerebro tenga este surco mental. De la misma manera que cuando te vas a subir al carro, tu cerebro corre este programa automático que es subirse al carro. Y básicamente lo que haces es, no importa qué estés haciendo, puedes estarte maquillando, puedes estar dándole sapo a un niño, puedes estar hablando por teléfono, puedes estar pensando en 1000 cosas, teniendo una junta por Zoom, pero cuando corre este subprograma, abres la puerta, te sientas en el carro, cierras la puerta, pones la llave, prendes el carro, de una manera súper automática, alcanzas a ver los espejos y sabes que están en posición, sientes el asiento y sabes que está en posición, te pones el cinturón, pones el reversa y sales, todo sin darte cuenta. Esos son automatismos. De la misma manera, crea una rutina de sueño tan específica que tu cuerpo no tenga de otra más que dormirse y relajarse. Entonces, tu rutina de sueño puede ser, no, pues es que ya termino de cenar y ahora lo siguiente es leer, meditar, no sé, escribir, cosas que te sean útiles para relajarte. Usar mis lentes, me pongo mis lentes y son parte de mi rutina. Salgo a caminar con los perros, escucho un audiolibro, no sé. Créate una rutina de al menos 1 hora antes de que te toque dormirte. Y esto va a ser súper efectivo para todos, por ejemplo, todos los insomniacs, todos los que ya se echaron a perder el sueño. Créate una rutina de sueño. Y 2, punto número 1, créate una rutina de sueño que dure 1 hora antes de dormir y que siempre sea la misma y respétala y respeta tus horarios. Y 2, no te atrevas a hacer nada que no sea dormir en tu cama. La gente se destruye el sueño trabajando, leyendo, jugando, etcétera, todas actividades diferentes a dormir en la cama. Lo que sucede es que rompes con el automatismo y tu cerebro espera dopamina cuando te acuestas. Te acuestas en la cama y si te pones a ver el celular durante 2 horas, y ahí es el único momento en el que ves el TikTok 2 horas acostado en la cama. Azul, cuando te acuestes, tu cerebro va a decir, ¡ay, momento de la dopamina! ¡Perfecto! Entonces va a estar así, esperando su madrazo de dopamina. Rompiste con el surco mental. Si quieres ver TikTok, no lo hagas en tu cama, porque vas a romper el surco mental. Tu cuerpo va a estar esperando su dopamina, va a estar esperando su gustito. Si comes en cama y no cenaste o tienes un ligero antojo antes de dormirte, cuando te acuestes, tu cuerpo no va a querer dormir, va a esperar su comida.
Sí, entonces no comas galletas, helados y cosas súper palatables en la cama, porque vas a romper el surco mental. Y cuando te acuestes, antes de decir, ok, es hora de dormir, va a decir, ¡es hora del helado! ¡A huevo! Entonces ya la estás regando. Y eso rompe con tus automatismos de dormir. Y eso es lo que hace que te vuelvas delfín o un insomniac, ¿no? Entonces esos serían los tips que te puedo dar el día de hoy. Joyón. Joyononon. Hajang. Sí, G. Hajang. Vamos a dejar, a la gente también hay que dejarle, ¿cómo se llama? Algunas, por ejemplo, los foquitos que usamos, lentes que usamos, todo eso hay que dejárselo a la gente porque le puede ayudar y en caso de que lo quiera adquirir, que quiera invertir más en su sueño, puede hacerlo sin ningún problema. Sí, buenísimo. ¿No? Dejamos el dato. Básicamente, lentes de filtro y que en tu habitación y en tu baño tengas foquitos rojitos, ¿sí? Para que pues no saques de balance tu reloj biológico. ¿Sí? Porque como lo mencionó Leo, tenemos melanocitos y melanopsina, que básicamente lo que hacen es darle la señal al cerebro de qué tipo de luz estamos recibiendo. Y si recibes luz fuera del espectro rojo, pues básicamente tu cerebro va a interpretar que es de día, por cómo funciona la luz, como lo explicó Leo. ¿Sí? Entonces, dormir o tener en tu habitación focos rojos, por si te tienes que levantar o quieres leer en la noche, lo ideal sería tener velitas. Pero si no quieres tener velitas, puedes tener un foco rojo, y el foco rojo no va a romper tu reloj biológico. ¿Sí? Así que si te quieres lavar los dientes, te levantas al baño en la noche o lo que sea, también tener un foco rojo en el baño es una buena idea. Sí. Como Yoda, güey. Te levantas en la noche. Sí. Entonces les dejamos esos datos y pues eso es todo por hoy. Esto fue, señoras y señores. Espera, libro. Libro, sí, cierto, bro. Libro, tenemos hoy una recomendación del doctor Sachin Panda. Sachin Panda, el principal investigador acerca del cronotipo que existe en el mundo, es líder en materia de cronotipo y todo lo que platicamos acerca de ritmo biológico y tus relojes internos. El libro se llama tal cual así, Activa tu ritmo biológico. Y el subtítulo es Pierde peso, llénate de energía y mejora tu salud equilibrando tu ritmo circadiano. Jong. ¿Sí? Doctor Sachin Panda, Activa tu ritmo biológico. Tiene otros libros, si no me equivoco. Pero bueno, este sería uno básico. Este sería uno de los buenos, porque su otro libro es La dieta de las 8 horas, que es acerca del ayuno y el ritmo circadiano y el ayuno. Y Brian Trust y Buddha's Diet. En fin. Sachin Panda, Activa tu ritmo biológico, joyón para aprender acerca de los ritmos, ciclos circadianos y los relojes biológicos y cómo está compuesto el gran reloj de tu cuerpo. Está compuesto de muchos relojitos, cómo aprender más acerca de eso. ¡Joyong! ¡Joyong! Señores y señores, fue un placer tenerlos con nosotros. Nuestro productor nos está diciendo, ya nos vamos a dormir. Esto Córtale. es momento de irnos a dormir. Al sobre. Bueno, más o menos. Es momento de irnos preparando, de irnos agarrando de nuestros hábitos diarios de sueño. Y señores, esto fue Cambio y Fuera de Serie. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.